Señores, en uno de los prólogos del libro, Jorge Abondanza, en un artículo que titula Según pasan los años, comienza diciendo: el papel que desempeña una galería de arte en un medio cultural no se mide solamente por el promedio de calidad de los creadores que exponen en ella. Se mide además por la circunstancia en la que se produce esa actividad. Cuando la Galería Latina abrió sus puertas en 1980, lo hizo en medio de las adversidades que planteaba la situación política del país, que ya contaba con 7 años de dictadura y recién se acercaba al plebiscito por la reforma constitucional que proponían los militares. Los testigos más veteranos recuerdan que no todo resultaba fácil en el trajín artístico, en el que había gente proscrita y era preciso solicitar autorización oficial para realizar ciertos espectáculos o emprender ciertas actividades. A pesar de los rigores, sigue escribiendo Abondanza, los artistas plásticos mantenían el dinamismo de sus propuestas y el circuito montevideano conservaba su ritmo de programación. Ese empeño no era un hecho aislado. Más adelante dice Abondanza: hubo, en cambio, una noble y obstinada lucha por salvar la vitalidad del pensamiento, la independencia de las ideas y la valentía para defender los talentos que estaban en actividad, combate en medio del cual las galerías de arte jugaron su papel. Fue preciso vivir aquí para saberlo y para comprobar que, al margen del indudable valor de los nombres destacados que debieron emigrar y que efectuaron su tarea en el exterior, en Montevideo y en el resto del país también se emprendió un esfuerzo a menudo obstinado y a veces heroico por apoyar a esos centros de irradiación que impidieron que el mundo de la imaginación y de los valores auténticos se extinguiera. Fue justamente en esa etapa que se abrió en la calle Sarandí la Galería Latina, y lo hizo con el atrevimiento de elegir a Manuel Espínola Gómez como primer expositor de su historia. La gran retrospectiva de ese maestro sirvió para atraer a una multitud en octubre de 1980, lo recuerdo, pero además fue útil para que un plástico descollante, que tenía antecedentes de militancia política nada recomendables para el régimen de la época, pudiera desplegar la totalidad de su obra, desde los cuadros de su juventud hasta los trabajos culminantes de su etapa de plenitud. Así como en una nota también previa de Olga Larnodí, el artículo de Jorge Abondanza se extiende para explicarnos, para adelantarnos parte del contenido que es un recorrido emocionante para muchos, seguramente, y que muestra la calidad del esfuerzo de muchos, en momentos complicados, por llevar adelante manifestaciones culturales en nuestro país. Todo esto está incluido en el libro de Puertas Abiertas, 33 años aportando a la cultura del Uruguay, libro escrito por Adela Dubra. Pero lo que nos interesaba era recordar, de alguna manera transitar y explicar bien cómo una institución que ha sido de enorme proyección, que ha sido una puerta abierta, como dice el título del libro, para creadores uruguayos que fueron encontrando una posibilidad realmente de divulgación y de contacto con el público y de mostrar su obra. ¿Cómo es que un sello como el de Galería Latina, unido a la cultura nacional, en estos momentos puede estar anunciando su cierre? Es decir, hay un lindo motivo, la edición del libro, y hay un motivo que realmente nos llega a consternar, que es el anuncio del cierre de Galería Latina, lo que nos ha hecho reencontrar esta mañana con alguien a quien queremos muchos, a quien estimamos enormemente como persona, pero también por lo que ha hecho, no solamente con las artes visuales, porque en Galería Latina hubo edición de libros, presentación de espectáculos, presentación de personajes sospechosos para la época, etcétera, etcétera. Hay muestras de valentía, como asegura Jorge Abondanza. Pablo Marx, bienvenido. Muchas gracias. Gracias a ustedes por recibirme y por darme la oportunidad que siempre tú me has dado
desde Sarandí, desde Hablemos. Sí. Hemos comenzado juntos, Cierto. seguimos juntos y tenemos ese afecto que las personas, aunque no se ven, saben que están ahí para cuando uno la necesita, como es en este momento casualmente, que lo hacemos como lo hacen muchas culturas. En vez de retirarnos con tristeza y con llanto, no, hicimos una fiesta, presentamos un libro que quería agradecer en gran parte a todos ustedes, que tú estás en el libro también, sí, a todos ustedes que de alguna manera nos habían permitido, nos habían puesto su pecho como escalón para que nosotros siguiéramos subiendo hacia el gran maestro y pudiéramos irradiar desde allí rayos de luz, de esperanza para la cultura y la educación de este país. Pablo, es muy difícil poder sintetizar en una conversación lo que ha sido Galería Latina. Hay gente probablemente muy joven que puede estar veinteañera o menos, o que puede tener 25 años, que no tuvo la fortuna de seguir el crecimiento y el desarrollo de Galería Latina. Galería Latina fue removedora absolutamente en todo lo que tiene que ver con la cartelera cultural en nuestro país, en un momento muy difícil, en un momento muy complejo. ¿Qué recuerdas? ¿Cómo nació la idea de Galería Latina, Pablo? Esa pregunta es muy linda y me da la oportunidad de agradecer. Esto es un coleccionista europeo, italiano, que llega al Uruguay con su familia años antes del 80, en la década del 70, y es un hombre amante de las bellas artes y amante de la belleza y de la cultura. Y él comienza a ir a visitar la Galería Brusone, donde yo me inicié con Kurt Speyer en 1958 como mandadero. Yo tenía 13 años cuando entré con Kurt Speyer. O sea, yo soy un hombre que tengo una educación vivencial, no una educación libresca. Mi cultura es toda, es de mostrador, es de la calle. Y eso me ha dado me ha dado un cariño y un afecto hacia los artistas, hacia la cultura diferente, porque yo tuve el privilegio que mi madre era cantante folclórica y luego ella se casó con Maqueira, mi padrastro, que era un músico también, que tenía una orquesta típica, que tocaba, y nosotros en el conventillo escuchábamos la música, escuchábamos el canto, y ese era nuestro día a día, esa era nuestra vida, y eso fue lo que me nutrió para que yo pudiera tener otra visión completamente diferente y a veces poco entendible, porque no me la preguntan, poco entendible y no se molestan en preguntármela, de por qué yo estoy comprometido como un monje en este tema. Yo soy un privilegiado. Entonces cuando llega este señor y ve todo esto, porque es un hombre muy sensible, es un hombre de gran coleccionista y que ayuda en todo el mundo a la cultura, cuando ve la actividad y la amistad que yo tengo con los artistas, él le gusta y me pide que lo lleve a los talleres de los artistas. Entonces yo lo llevo a La Teja, por ejemplo, donde hay unos zapateros que están arreglando zapatos de origen armenio que se llaman Ounañán. ¿Y quiénes eran? Los hermanos de Nercés Ounañán. Te estoy hablando de 1978, antes. Qué bueno, antes. Y él ve la escultura que Nercés, los hermanos lo tenían toda enrolladita, todas las esculturas, los dibujos, todo. Esto no puede ser, un hombre muy culto, te decía, pero esto no puede ser, yo no entendía nada que decían. Entonces cuando empezaron a mostrarle las esculturas, ¿qué agarró? Agarró y decía, bueno, cuesta, y yo no sabía lo que me quería decir, porque yo no soy un hombre, ya te digo, culto libresco, soy culto vivencial. Entonces, gracias a Dios. Y entonces le compra 40 obras y les define la vida. Ellos después pueden comprar un apartamento en la calle Mercedes. Muere el hermano mayor en la calle Mercedes, sí. Le queda al hermano, le solucionó la vida. Luego le presenta a Spínola Gómez y le compra cuadros ortogonales de aquellos grandes que le soluciona la vida. Spínola puede vivir años y años y años con ese dinero colocado, hasta le enseñó cómo se guardaba el dinero, etc. Bueno, y así fue. Luego fuimos a lo de Octavio Podestá, y hizo exactamente lo mismo. Luego a Ernesto Arostegui, hizo exactamente lo mismo, le hizo hacer tapices, le hizo hacer aquel famoso tapiz de Monseñor Romero, le hizo hacer el de Borges, que decía, he cometido el peor de los pecados que un hombre puede cometer, no he sido feliz. Ese tapiz hermosísimo que estaba en el fondo. Sí. Todo se lo compraba a este señor, y entonces yo llegó un momento que me di cuenta
de que él me metió como un bichito, me metió como una enfermedad en mi cabeza y en mi cuerpo, que yo en Brusón estaba como quieto, no tenía posibilidad de hacer exposiciones, de salir, de conocer. Yo, una persona que tenía 22 años, que vivía en un conventillo y que fui creciendo lentamente, pero sin posibilidad de viajar ni a Buenos Aires siquiera. Mis hijos se matan de la risa porque ellos han ido a Europa desde que tienen 4 o 5 años. Claro. Y fue a Europa de a 30, y gracias a las otros plásticas. tiempos. Y gracias al trabajo, ¿no? Esto es gracias al trabajo, que es lo hermoso, porque ellos lo valoran, porque fue todo gracias al trabajo. Entonces este señor, yo voy y empiezo a buscar un localcito y voy a este señor amigo. Él en esos momentos tenía en la calle Uruguay su oficina, y yo le digo, mire, doctor, yo tengo la posibilidad de alquilar un localcito para ahí, Entonces me dice, no, usted vaya a hablar con Mario, y que él le va a resolver. Y Mario me dice, mira, mi padre me dice que en vez de una garantía vas a tener un socio, y el socio va a ser él, y que vayas a ver el local de la calle Sarandí, que se puede quizás alquilar. Cuando yo vi el local, me pegué un julepe tremendo, porque era un local amplio, era para grande. hacer una cancha de fútbol 5. Sí, y entonces yo, que estaba acostumbrado a estar... a dimensiones más pequeñas. Claro, yo hacía todo en el conventillo en una pieza. Sí. Entonces a veces me cachan y me dicen, pero ¿qué cintura tenés? Yo le digo, si vos hubieses vivido en un conventillo y tenés que ir a trabajar de mañana y en un solo baño para 10 habitaciones, vas a ver qué cintura que tenés. Porque si no, no llegás. Y bueno, eso te lo da la vida. Esa es la universidad de la calle. Y yo no estoy mandándome la parte, ay, pobrecito. No, soy el tipo más feliz del mundo porque tengo 3 hijos profesionales, tengo 4 nietos. La vida, Dios me ha dado todo para yo ser feliz. Me ha dado a ustedes que me recuerdan, que pasan 30, 40 años y me recuerdan. Pero además con afecto y mucha estima por lo que has hecho. Te recordamos, Pablo, y además, realmente no es excesivo decir, tal vez sea un atrevimiento decir que nos sentimos amigos de Pablo Marx, porque hemos sabido estimar todo lo que él realizó en la dirección de Galería Latina a partir de un momento muy determinado. Estamos a 33 años de ese episodio. Yo creo recordar lo que fue la inauguración con Manuel Espínola Gómez, pero además se me mezclan imágenes de otras inauguraciones. Era un momento en que las inauguraciones en Galería Latina, como algunos pequeños acontecimientos que también podían ocurrir en otros lugares, en Galería Latina había mucha gente siempre, significaba algo muy importante en ese momento cuando estaba todavía la dictadura en nuestro país. Significaba un punto de encuentro para la gente de la cultura que no tenía posibilidades de encontrarse en otro sitio. Allí se encontraban, allí había un pretexto, para encontrarse, para conversar, para cambiar ideas, porque los que vivimos esa época en el Uruguay, los que vivimos en ese momento en el Uruguay, sabemos que no se podían realizar ese tipo de cosas. Vivimos encarcelados, aunque estábamos en libertad, pero era una libertad absolutamente falsa. Vivíamos limitados, condicionados, vigilados, sospechados. Aquí vemos fotos, por ejemplo, Liber Seregni, también Wilson Ferreira Aldunate. Estos son de distintos momentos que luego, progresivamente, está Dante Caputo también. Las imágenes son absolutamente emocionantes porque recorren toda una historia que está conectada con muchísima gente valiosa en el Uruguay. Estoy viendo acá también la presentación, por ejemplo, del libro Petillo La Rosa Ilustrado. Está Alberto Sobrino y acompañado por Emilce Viñas. Van a ver ustedes figuras realmente en el libro escrito por Adela Dubra. Las ilustraciones forman parte realmente de algo espectacular. Vemos a Teresa Zorrilla de San Martín, con Vicente Martín, con María Luisa Torrens, gente absolutamente entrañable. Alberto Candó, Raquel Pereda, una conferencia sobre educación por el arte de Ana María Patrone, Espínola Gómez, Miguel Ángel Pareja, Antonio Llorens y Salomón Alar.
Vemos también la presentación del libro de las obras destruidas en Río de Janeiro de Joaquín Torres García, y allí está Elsa Andrada, Augusto Torres y Olimpia Torres. No hay figuras, es muy difícil decir que alguien que estuvo actuando en la cultura a lo largo de estas décadas, en estos 33 años, no haya estado allí en Galería Latina. Galería Latina significa además la presencia de muchas figuras del exterior, de gente que comienza a cobrar vuelo a través de Galería Latina, algunos nombres fantásticos, estoy recordando Iturria, por ejemplo, de verdad, entre otros. ¿Recuerdas, quieres dar algunos nombres de esos, Pablo? Bueno, una de las concursos que ustedes nos ayudaron mucho y nos apoyaron mucho era el que hacía una bebida cola. Ajá. En el Uruguay, en el 82, cuando estaba el ingeniero Vuela al frente de esa bebida cola. Coca-Cola. Exactamente. Pero después, por razones, cuando cambió de director, el director estaba vinculado al fútbol, y como estaba vinculado al fútbol, dejó de hacer todo lo que era cultural, todo lo que era educativo, sobre todo en la plástica. ¿Quién estaba, Ponce de León en ese momento? No, Ponce de León era un empleado. Es un señor que está todavía en el fútbol, está trabajando, está entonces no quiero... Está bien. Y entonces él deja de lado todo esto porque esto era un gastadero de plata y no tenía retorno inmediato. Y tenía razón, porque en aquel momento cuando Vuela hace todo esto con Coca-Cola, que eran 6 ganadores que iban al concurso de plásticos jóvenes y viajaban a la Bienal de San Pablo acompañados son quienes hoy están en el candelero de las artes plásticas del Uruguay. Quiere decir que esa visión que tenía este señor tiene razón. 20 años después son los artistas más brillantes que tiene el Uruguay, aquellos que ganaron la mayoría, Oscar La Roca, Claudia Anselmi, Fidel Esclavo, todos ganaron el concurso de Coca-Cola. Tú mirás, pero esto ganaron. Después que se hizo el concurso de Coca-Cola, se dejó de hacer por razones de fútbol, porque lógicamente este señor estaba en el negocio de fútbol y está en el negocio de fútbol y es lógico que tú tenés que cuidar tu negocio y yo tengo que cuidar el mío, es normal, se dejó de hacer lamentablemente. Y te puedo asegurar que era algo maravilloso, porque se hacía acá en Montevideo y se hacía en todo el interior, recorría todo el interior la exposición, y los que eran jurados, como el caso de García Esteban, de Ángel Kallenberg, Jorge Abondanza, todos esos personajes eran jurados y además eran los que daban las cátedras, las charlas, mostrando los premios, explicando el porqué y yendo a todos los lugares del interior, acompañando a los ganadores a la Bienal de San Pablo, mostrándole el porqué de cada movimiento cultural, de cada movimiento artístico. Y te puedo asegurar de que eso era un gasto ridículo para una empresa, que estoy seguro que en 2 minutos de televisión es lo que vale, pero las cosas son como son y hoy estamos transitando en un momento que también supimos ser una gran galería, la peatonal Sarandí, y que por razones de los vendedores ambulantes, desde que se transformó en peatonal, ha sido muy perjudicial, solo para nosotros. Es decir, por un lado recuerden, el libro, se lo voy a recordar también, es realmente un verdadero testimonio de un periodo histórico, ha sido creado por Adela Dubra, con el título de Puertas Abiertas, 33 años aportando a la cultura del Uruguay. Este libro se consigue en Galería Latina. Y el Linardi Rizzo, porque los que no tuvieron la oportunidad de ir a la presentación, el otro día, donde estuvieron invitados personajes, quisimos invitar a Walter Reino, que es un hombre ya todo el mundo conoce, quisimos invitar a Pepe Vázquez, que es una terrible persona, a Ligia Almitrán, a Mónica Botero, a Ignacio Iturria, toda gente que vivió con nosotros, para que hablaran desde sus conocimientos y vivencia, no presentar un libro por un intelectual que lo que está hablando, estos son artes visuales, entonces esto no es literatura, no se puede leer, no se puede contar, hay que ver. Y eso es lo que nosotros intentamos siempre hacer a través de los libros. Vos ves este libro y ves mucho documento visual, porque tú tenés que ver a la persona. Tú viste esa Castillo. Totalmente de acuerdo. Entonces, ¿qué pasa? Los libros siempre se transforman de arte en literatura. No, la persona necesita... Entonces se aburre. Que fue el gran... Ese que es el gran enganche de la computadora, del teléfono celular, que la gente ve, la necesita, que gente tiene fe, pero también necesita ver. Claro. Por eso la simbología es tan importante en cualquier área y filosofía.
Es muy importante. Bien, pero venimos a la situación actual. ¿Cuándo cierra Galería Latina? Bueno, nosotros tenemos todavía hasta fin de años, seguimos trabajando y seguimos peleando, como tú sabes, hemos sido toda la vida de luchadores, trabajadores de la cultura, trabajadores del arte. Como yo le digo a muchos, yo no sé hacer otra cosa que trabajar, y he tenido el privilegio de trabajar en algo hermoso donde sos una bisagra entre el espectador y el artista, y es maravilloso. Entonces tenemos varias posibilidades de que la Galería Latina siga. El otro día estuvo cuando presentamos el libro, estuvo la intendenta Ana Olivera, que es muy admiradora y sabe muy bien todo lo que ha hecho Galería Latina, porque conoce al Toto Podestá, conoce a todo el mundo. Y ella fue una de las personas que me dio una entrevista para el viernes, que me pidió que fuera a verla, porque la intendencia quería ver qué posibilidades había de que Galería Latina no cierre. Uh-huh. Hasta el momento te diría que es la única personalidad del Estado, del gobierno, que se nos ha, o de alguna empresa. Y de la actividad privada. Ojo la actividad privada con esto. Sí, la actividad privada es como que está en otra cosa, corre atrás de la pelotita, y más cuando se hacen encuestas que se dicen que el 84% les interesa el fútbol, entonces más corren atrás de la pelotita. Es mucho más fácil. Como decía el presidente Sanguinetti, este país tiene dos grandes movimientos. Uno es el fútbol y otro es la cultura. Yo cuando salgo no puedo regalar pelotitas, entonces regalo cuadros y libros. Uh-huh. Y entonces hay que optar qué es lo que uno quiere para sus hijos, qué es lo que quiere para la futura generación, qué compromiso tenemos con la historia. Entonces, si tenemos la historia de que nuestros hijos y nuestros nietos jueguen a la pelotita, me parece bárbaro, pero es un show, es un espectáculo. Entonces, criticamos a ciertos shows argentinos y nosotros alimentamos los shows que están en mi casa, dentro de mi casa, comprando una pantalla más gigante para que mis hijos se metan dentro de eso, y después los criticamos. Y después criticamos a esos niños que sueñan, que hoy ya no sueñan más ser futboleros, sueñan ser ricos, porque ya hoy el fútbol nos representa a los pobres. Ahora, Pablo, es muy difícil que la cultura del fútbol, que a todos nos gusta, pueda cambiarse. No, nos encanta. Lo que tú estás pidiendo es una complementación, Enrique. Un equilibrio. Exactamente. Con la cultura. Exactamente. Que la actividad privada también. ¿Sabes lo que pasa? Que mucha gente de la actividad privada desconoce de repente lo que significa Galería Latina. Estoy completamente. ¿Sabes una cosa? Por completo. De repente son personas que han estado ajenas a un fenómeno que ha sido estruendoso en lo que tiene que ver con la cultura en el Uruguay. Si tú le regalas este libro y van recorriendo las ilustraciones, las presencias, los lanzamientos, los libros editados por Galería Latina, seguramente tal vez puedan llegar a entender que sería muy bueno para Montevideo y para el país que Galería Latina se mantuviera en actividad. Sería muy bueno que esfuerzos que se dispensan, ¿no?, y aportes que se dispensan en otras cosas aparecieran como aparecen en otras partes del mundo. Sí, uno va al Lincoln Center en Nueva York y ahí aparece el nombre de las empresas, empresarios y personas que contribuyen para que eso tan maravilloso se sostenga. Eso tiene un valor que es el de la permanencia, tal vez no el del número, pero el de la permanencia. Exactamente. Y lo vemos aquí en este libro, cosas ocurridas en el 85, 86, en el 90, un poquito más adelante, en los comienzos del 2000, están permanentes, están entre nosotros. Y entonces tenés la posibilidad de verte con la intendente de Montevideo. Claro, y quizás podamos encontrar una solución, que la estamos estudiando, de que podamos ser ayudados. No pretendemos económicamente, lógicamente, porque sabemos que hay ese dinero hace falta para cosas más importantes, sociales, pero creemos también que la inspiración, la creatividad y la imaginación es la que hace avanzar a una persona. Una persona sin creatividad, sin imaginación y sin ilusiones no puede soñar. Y quitarle el sueño a una artista, quitarle el sueño a un niño, es lo peor que le puede pasar a un país. Y vemos que día a día se van cortando más esas venas que van
hacia el espíritu del niño, hacia el espíritu del adolescente, donde lo hace ser creativo, imaginativo. Ellos creen que con el aparatito lo tienen todo resuelto. No es culpa de ellos, es culpa de nosotros los padres, que es mucho más fácil darle el aparatito que llevarlo a una clase de pintura, de dibujo, a una exposición, que son todas gratis en el Uruguay. Es un país donde tiene todos los museos, todas las galerías, todo gratis. Por eso es que... Sí, es extraordinario eso. Además, tú vas a ver el fenómeno de todos los artistas que están hoy, los jóvenes que están estudiando pintura. ¿Dónde van a exponer al estar cerradas todas las galerías? ¿Dónde van a desarrollar su carrera? Si un médico se recibe de médico y se están cerrando los hospitales, ¿dónde va a desarrollar su capacidad, su oficio, su creatividad, su profesionalidad? Y esto es lo que está pasando ahora. Todas las galerías estamos cerrando, ya no hay galerías. Entonces, al no haber galerías, ¿dónde exponen los artistas jóvenes? ¿Dónde las nuevas generaciones van a tener espacio? Se tienen que ir del país. Entonces seguimos en la misma, seguimos creando talentos, seguimos creando grandes personalidades de la cultura, del arte, para luego mandarlos a que se desarrollen en otro lado. Hasta fin de año, entonces, seguro estará abierta Galería Latina, y la expectativa es que alguien contribuya. ¿Qué es lo que necesita Galería Latina específicamente como apoyo para sostenerse? Bueno, nosotros lo que necesitamos son sponsors que realicen actividades culturales. Nosotros realizamos actividades culturales porque tenemos un plantel muy grande y una experiencia única en el país. Fíjate que yo estoy desde el año 58. Sí, Cuando sí. tú ahí anunciabas 50 años, Eras un pibe. No te estabas equivocando. Son 33 años en la Latina, pero antes estuve en la Brusone. Sí, claro. Y antes estuve en el Teatro Circular. Sí, Galería Brusone, otro nombrazo, ¿verdad? Con Speyer al frente, ¿no? Sí, sí. Y el Teatro Circular, que fíjate que en el Teatro Circular también estábamos en la época que eran difíciles, y allí estábamos trabajando con Nelly Goitiño, con Roberto Fontaina, con Walter Reino. Era impresionante. Entonces, somos gente que tenemos mucha experiencia y muchos amigos, y edad suficiente como para poder volcar nuestra capacidad y nuestra madurez a cualquier empresa que necesite sensibilizar y darle al país noticias de que tenemos gente que puede sentir y que puede ser sensible a todo lo que el país le está ofreciendo, como lo hacen las intendencias del interior, como lo hizo Florida con el libro Ayacoya, como lo hizo Flores con el libro a Horacio Guerriero, como lo está haciendo ahora la Intendencia de Rivera con el libro de Osmar Santos, que Osmar Santos ahora vamos a presentar en noviembre un libro que es interesantísimo. Nosotros no queremos que sean críticos los que escriban estos libros, queremos que sea un libro de artes plásticas, de artes visuales, donde se vea a través... Totalmente de acuerdo. Que se lea la obra, que se lea el lugar, no que se lean los textos. No me tienen que decir lo que tengo que sentir sentir lo que yo estoy capacitado para sentir, y se terminó. Cuando entra una persona en la galería y me dice, yo quiero comprar un cuadro pero no sé nada de arte, yo le digo, no se olvide que Cristo, cuando comenzó, agarró gente que eran pescadores, gente que no sabían nada, quizás sabían muy poco de Dios y nada de religión. Y esa es la gente que tiene que alimentar su espíritu y que tiene que venir a la galería, porque ellos mismos tienen que desarrollar sus sentimientos, porque lo tienen. Y cada cual lo tiene muy individualmente, como las huellas digitales. Señores, para muchos es un testimonio, la aparición de este libro. Pablo, estamos a las órdenes para lo que necesites avanzar. Estaba mirando acá... Bueno, ¿puedo un minuto? Sí, claro. Mira, claro. Esto fue... Es una fotografía. Exactamente, pero mirá, lee qué interesante las personalidades que están en esa fotografía. Ciudadano ilustre Medina Vidal, Cabildo de Montevideo, María Auxiliadora Delgado de Vázquez, la señora del doctor Tabaré Vázquez, y Sonia Van Dreamer, que esto es de noviembre del año 2008. Bueno, esto fue así. Esto es un señor que se volvió ciego por enfermedad. Este señor es hermano del escritor Medina Vidal, y fue el que hizo toda la obra que tú ves plástica en el zoológico. La hizo este señor. Raúl Medina Vidal. Raúl Medina Vidal fue el que hizo los sellos de correo que tú lees. Medina, ajá, es él, mientras tenía vista, después quedó ciego. Sí. Y él vivía en el barrio La Figurita, en La Teja, donde vivía María Auxiliadora y donde vivía el presidente Vázquez. Ajá. Entonces, con María Auxiliadora, la señora, que siempre fue muy amable y muy hincha de la galería,
¿Qué hicimos? Este señor tenía a su señora que se estaba también muriendo y estaba viviendo en la miseria total. Este señor fue el que hizo el valle que está en la casa del Partido Colorado. Este señor hizo, pero nunca había sido reconocido, y con 80 largos años, él y la señora se estaban muriendo en la miseria total. Y la señora me llamó, hicimos una exposición de él, recuperamos toda la obra, se le nombró ciudadano ilustre, y luego 6 meses después falleció, pero falleció dignamente. Claro, reconocido. Nombres muy queridos, Cuca Esclavo, lo estaba viendo acá, recientemente fallecido, pero no es una galería de muertos, es una galería de alegría, de cultura, de intercambio, de gente conocida, de rostros a veces conocidos, pero que nos cuesta encontrar concretamente el nombre. Aquí vemos la exposición La familia Garibaldi, con presencia de la bisnieta Anita Garibaldi, Yalet, la presidenta de la Comisión Génova 92, Marta Canessa de Sanguinetti, el embajador Dimitri Dudimis, Anita Garibaldi y Ángel Tejera, junio del año 2001. Aquí enfrente también una foto con Nivia Mariño en el Hotel del Lago, Comisión Génova 92, donde está el entonces presidente Julio María Sanguinetti con Nivia Mariño y César Lustó. Hay gente que estoy observando, exposición de fotos Israel desde el aire en Hotel del Lago. Allí está una foto de la inauguración realizada nada menos que por Shimon Pérez. Está el queridísimo Jorge Abondanza, rodeado nada menos que por Estela Medina y Armando Altí, queridísimo Armando Altí. Está Cuca Esclavo junto a Manolo Guardia en 1993. Están también figuras absolutamente entrañables. Está Edgardo Ribeiro y Abel Carlevaro en una presentación. Está María de Achúgar, Hugo Achúgar y Miguel Herrera juntos también en un encuentro. Eduardo Bernaza en una exposición con Julieta Moretti, Eva Olivetti e Hilda López. Bueno, hay tanta cosa que es absolutamente fantástico. Está la exposición del Tola Invernizzi, un recuerdo para esa exposición, donde está Alberto Peirú, Julio César Castro, el Tola Invernizzi, León Lev y Claudio Invernizzi. Sí, me encontré. Estoy yo también en una con tu gran amigo, con tu gran amigo. Juárez Machado. Gran amigo tuyo. Qué formidable Sí. creador. Divino. ¿Qué se ha hecho de la vida de Juárez Sigue Machado? triunfando en Europa con un éxito. Ahora no se puede comprar un cuadro ni traer exposiciones acá porque son decenas. Hay crisis, pero para él no. Es ¡Qué maravilloso. maravilla! Y siempre te recuerda. Cuando yo voy a París siempre lo visito porque realmente es un personaje entrañable. Dale un abrazo muy grande. Entrañable. Una persona que uno se hacía amigo de él de inmediato, ¿verdad? Sí, bueno, Estela sí, Castro, una presencia permanente en Galería Permanente. Latina. Estela Castro era su casa. Sí. Además vecina, vivía muy lejos, ¿no? Claro. Es Es decir, muchísimas fotos, pero también en lo conceptual, ¿verdad? Ustedes van a encontrar escritos formidables. Espínola Esto Gómez es- crea los logos. Ahí están los logos de Galería Latina. ¡Qué maravilla, Y de eh! es- Es el del Frente Amplio Y el de Galería el de Galería Latina. Exactamente. Maravilloso. Y luego, junto con en la presidencia del doctor Sanguinetti, realiza la restauración prácticamente del Palacio Esteves. edificio presidencial. Es fantástico, Esteves. ¿no? Exactamente. Pablo, estoy a tus órdenes. Muchas Lo gracias. que pueda hacer, Muchas gracias. fantástico. Vamos a aclarar, Galería Latina continúa abierta entonces hasta fin de año. Vamos a dar la dirección. ¿Cómo no? Estamos en Juan Carlos Gómez 1420, entre Rincón y 25 de Mayo. Y en el Paseo de la Matriz. Y si podemos empujar desde aquí para la permanencia de esto que, reitero, ya he calificado realmente a las órdenes. Y recuerden el libro de Puertas Abiertas, 33 años aportando a la cultura del Uruguay, escrito por Adela Dubra, con prólogos de Olga Larnodí y Jorge Abondanza, un testimonio de un tiempo
que merece no ser olvidado. Por el contrario, merece ser reverenciado. Pablo. Para retirarme, quiero hacer una invitación a todos los oyentes, que el libro va a ser presentado por invitación de la Feria del Libro el próximo 8 de octubre a las 19 horas en el Salón Rojo de la Intendencia Municipal. Muchas gracias. Hasta muy pronto. Señores, Pablo Marx, director de Galería Latina en la mañana de Tiempo Presente.